Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy es un programa muy especial porque estaremos abordando un tema que cobra mayor relevancia cada día y es el bienestar emocional. Señores, el ajetreo que llevamos en el día a día, los compromisos, la casa, el trabajo, la pareja, los hijos, los multiroles que desempeñamos, las noticias con las que nos enfrentamos cada día, que a veces no son las más agradables, definitivamente entramos en un momento donde nos sentimos abrumados y nuestras emociones no están en armonía. Hoy necesitamos más que nunca hablar de bienestar emocional. ¿Cuándo prestar atención a ciertos síntomas? ¿Cuándo buscar ayuda? Y sobre todo, si estamos dispuestos a buscar ayuda a pesar de tantos mitos que existen en torno a la salud mental. Hoy la licenciada Inés Almanzar, psicóloga y psicoterapeuta familiar, nos acompaña para hablar de este tema, bienestar emocional. Me encanta cómo suena, doctora, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes, a la orden. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Encantadísima. El término bienestar y el término emocional, pudiéramos decir que se ha puesto de moda, sobre todo después de la pandemia. Sin embargo, quisiéramos que usted nos explique la importancia, qué significa esto en nuestra vida, el estar en bienestar emocional. Sí, sobre todo como dice, a partir de la pandemia, la OMS siempre lo ha definido como un estado de ánimo en el que la persona tiene como una conciencia, vamos a decir, de sus actitudes, pero a la vez sabe enfrentar situaciones. Por otro lado trabaja, es productivo activamente y aporta a la sociedad. Es como decir, como que esas cosas están en armonía. Pero más allá de eso, en la vida práctica tiene que ver con que se nos note una sensación de paz, una sensación de que agradezco, de que acepto con realidad, con una profunda sensación de aceptación de cuál es la realidad que me toca vivir, porque bienestar emocional es diferente para cada persona, de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la salud física que incluso tenga, porque tiene relación también. Claro. Entonces va a depender mucho de qué tanto la persona, por ejemplo, ve lo que falta o ve lo que hay. Entonces es como diferente en cada uno, porque cada uno además tiene expectativas diferentes. No es solo los valores, es como el hacia dónde yo quiero llegar y cuál es mi propósito también. Me gusta mucho de Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido. Sí. Él cuenta toda la historia ahí en los campos de concentración nazis, de cómo sobrevivió en la guerra. Y la verdad que es eso, es como qué cosas yo tengo de propósito, de sentido profundo de la vida que me conectan y me hacen sentir como si ya yo estuviera logrando o como si ya yo estuviera cerca de esa sensación que para mí es paz, para mí es bienestar. Entonces va más allá de imaginar que yo quisiera hacer lo que otros están haciendo, que quisiera estar en un espacio respirando o meditando, va más allá, es desde el que yo puedo hacer aquí y ahora, en este momento. Y ese ejemplo del libro es espectacular porque en medio de una situación tan difícil, poder mantener esa armonía, uno lo ve desde lejos y dice, wow, qué sentido de resiliencia. Entonces también la gente asocia, desde que hablamos de salud emocional, se van directo a enfermedades mentales. Hay como muchos mitos. ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometemos al momento de hablar de bienestar emocional? Sí, va más allá de las enfermedades o las patologías. O sea, tenemos que normalizar un poquito más lo que es que yo en la vida ordinaria puedo encontrar y puedo hacer. O sea, yo lo puedo fabricar, el bienestar emocional. Pero va a depender de cuáles son esos parámetros, cuáles son esas expectativas que yo tengo en la vida y esas escalas de valores, ¿verdad? Esas actividades que para mí son importantes, que para mí son relevantes. Entonces, lo primero es que cada persona pueda construir, de acuerdo a esas actividades o esas cosas que no son negociables, esa escala, entonces puedan luego aterrizarlo a su vida y saber elegir y saber decir entonces cuáles cosas sí puede hacer, porque incluso hay indicaciones, contraindicaciones médicamente para cada caso de acuerdo a la condición que tenga la persona. Entonces, a partir de ahí, entonces es que yo establezco qué es para mí bienestar emocional. ¿Cómo yo lo hago entonces? Yo quisiera poder sentir una sensación agradable, una sensación de paz. Lo que pasa es que no siempre estamos dispuestos a saber dejar algo, o saber cortar una relación anterior, o saber cortar o cerrar un ciclo anterior, laboral, personal. Entonces, tiene que ver mucho con qué tan presente, consciente está la persona. No es enfermedad, patología extremos per se. Claro. Tiene que ver mucho con mi normalidad, con el día de hoy. Una persona en cama, por ejemplo, puede tener bienestar emocional. ¿Por qué?
Porque no es verdad que si una persona está en cama puede tener la expectativa de que necesita ir a una carrera y necesita, para ser feliz y sentir realización, tiene que hacer esa carrera. No la puede hacer. Entonces tiene que ver el bienestar emocional con esa sensación de aceptación real. ¿Puedo o no puedo? Y desde lo que yo puedo hacer, lo hago. Estoy dispuesta, pero entonces estoy dispuesta a dejar otra cosa. Entonces otra cosa también es la compensación. ¿Hasta qué punto estoy clara del autocuidado? ¿De qué cosas me producen gratificación? ¿Qué cosas me producen placer? Y yo estoy dispuesta a ingresarlo y ponerlo ahí en mi rutina. Eso es parte de lo que yo voy a hacer. Por lo tanto, tendría que entonces señalizar otras cosas que estarían en segundo orden. Entonces tiene que ver mucho con el autoconocimiento, como yo me conozca. Justamente ahí dije, wow, la licenciada desde que empezamos la conversación está hablando de escala de valores, de lo que para ti es felicidad, es estar bien. ¿Cómo se relaciona el bienestar emocional con el autoconocimiento? Y cómo estamos tan perdidos en una época de tanta conectividad, de tantas cosas, de tanta información que recibimos, que a veces perdemos el quién soy, el qué es lo que me hace feliz a mí, porque estoy viendo la felicidad a través de los ojos de otra persona. Y me imagino que usted en consulta, bueno, recibirá mucho de eso. El día a día es eso. El día a día. Realmente. ¿Cómo podemos nosotros entrar en ese camino del autoconocimiento que para muchos de los que nos están viendo, tal vez están a mitad de camino y dicen, esto no es fácil, porque llegar a autoconocerte y autoaceptarte para entonces ver la luz es un proceso que usted debe conocerlo muy bien porque debe acompañar a cientos de personas a hacerlo. Exacto. Y tiene que ver como con dos vertientes. Una es la psicología basada en evidencia, o sea, la persona tiene que estar dispuesta a tomar pruebas psicológicas incluso si es necesario para ver cuáles son esas señales, vamos a decir, que definen de una forma u otra mi personalidad, mi carácter, todo esto, inclusive algunas señales de patología que no deben estigmatizarme ni clasificarme y ese peso del diagnóstico entonces hacer un efecto negativo, no. Es para poder entonces tener un punto de partida y poder a partir de ahí entonces diseñar una serie de terapias o de situaciones que hay que manejar y que hay que poner señales y que hay que dar alertas y por lo tanto hay que ocuparse. Claro. La otra parte es, la persona tiene una historia personal y con esa historia personal es interesante y a mí yo lo disfruto mucho porque me apasiona mucho el trabajar con el árbol genealógico. O sea, los psicólogos estamos entrenados todos para hacer el genograma. Es ver en la historia personal cómo es que mi adultez de una forma u otra está impactada por mí hoy, por toda mi realidad, mis roles, si soy madre, si soy esposa, si soy empleada o tengo un emprendimiento independiente, si vivo cerca de mis padres o si están distantes y tengo que viajar cada año. En fin, son una serie de cosas que mi adultez me tiene como con esas características y esos roles. Pero entonces, ¿qué pasa? A veces no entendemos el por qué las cosas que nos pasan hoy vienen a veces de atrás y no estamos colocados como adultos. ¿Por qué? Porque hay temas, hay traumas, hay relaciones, vínculos, hay partes de la historia personal que no quedó del todo sana, que quedó incluso, a veces es con lejanía, a veces es que hay situaciones de violencia o ha habido situaciones o de ausencia de los padres, de uno de los dos, o la persona ha tenido que criarse con los abuelos o ha tenido que cargar con los hermanos y ocuparse mientras papá, mamá trabajan. Claro. En fin, hay una serie de situaciones que cuando vamos entonces a esa familia de origen en donde vivimos la niñez, nos damos cuenta que realmente todos quedamos afectados porque tampoco nuestros padres estaban abastecidos del todo y quizás no hicieron terapia, fue una generación que no estaba lista para eso, no se hablaba tanto de eso, ahora sí. Entonces es como ir a ver el pasado, como decía, del autoconocimiento, darle nombre tal cual a cómo fue que lo viví de niño, entonces aceptar eso. Una vez que lo acepto me doy cuenta que pude haber quedado con una dependencia emocional, por ejemplo, y hoy día en mi adultez, por donde comencé, ¿verdad?, esa dependencia emocional me hace o quedarme, o me hace confrontar, o me hace reaccionar, o me hace moverme. La idea es que el movimiento o el mecanismo de defensa que me hace accionar en mi día a día como adulta hacia la vida, hacia adelante, entonces se ve impactada por el qué tanto me frena el pasado, qué tanto está eso saldado, qué tanto está cerrado los ciclos
de atrás, como quien dice. Es más que los que hablamos hoy día de que va de generación en generación. Sí, va de generación en generación, pero ¿qué tengo que ver yo con eso? Porque lo que venga viajando, como dicen, está bien, está ahí, pero ¿y la actitud mía hacia eso? Yo le doy nombre, lo acomodo. Entonces es un tema de cómo yo lo acomodo, cómo yo reacciono con eso. Me siento libre hacia eso, con eso, y en lo adelante entonces sigo hacia la vida. Lo dejo ir, lo perdono. Así, exacto. ¿Qué hago con eso? Porque muchas veces ese mismo ciclo del que la gente habla y los especialistas del comportamiento se detiene también en esa persona que decide entrar en ese camino de autoconocimiento, de hacer las terapias y de olvidarse de todos los mitos y del qué dirán, porque usted tiene su psicólogo de cabecera y usted va y se sienta con Inés a buscar eso que le llaman heridas de la infancia, Doc. Sí, creo que cuando estaba hablando, digo, ¿será eso? Buscamos esas heridas, esas vamos a decir asuntos pendientes, vacíos emocionales, sí. Quizá quedamos desabastecidos, entonces por eso se habla hoy día tanto, y qué bueno, porque hay mucha comunicación y las redes están apoyando en eso. Se habla mucho del niño interior, o sea, ¿qué pasó con mi niño interior que quedó lastimado? O sea, el hecho de reconocer que pude haber quedado lastimado desde la rabia, porque el ambiente que se manejaba en casa, había mucha violencia, o desde la tristeza, porque había una incapacidad de celebrar y de vivir la vida alegre y las cosas positivas celebrarla, entonces como quedé con esa tristeza profunda y esa forma de encarar la vida desde ahí, o la ansiedad con el miedo hacia el futuro, porque quizá me tocó encargarme de mamá, que era pequeña emocionalmente, ¿verdad? No estaba lista para protegerme y contenerme y abrazarme. Aunque sí se encargaba de mí, cuando vine a bebé, la gente sí dice, bueno, pero mis padres lo hicieron todo lo posible, sí, hicieron todo lo posible, porque esa no es la idea. La idea es el cómo todo eso yo lo acomodo hoy día. Eso está ahí, pero eso me permite actuar con libertad. O sea, está saldado, está perdonado y reconciliado. Perdonar es soltar, es dejar ir, es luego entonces volver a tener incluso relación con esa misma persona que ya perdoné, con ese pasado, volver a encontrarme. Por eso ayuda tanto cuando se trabaja ese tema de las heridas y el niño lastimado. El volver a la familia de origen, el imaginarme que le estuve allá, es eso, es buscando eso, conectar con esas sensaciones, tener contacto y entonces sanarla, por lo que habría que llorar, por lo regular habría que llorar. Y quizá también otra forma de quedar lastimada pudo haber sido desde el amor. O sea, hay padres que incapacitan a los hijos por la tanta sobreprotección y la tanta ayuda y el tanto darlo todo, porque quizás no quieren que pase el mismo trabajo que pasaron ellos en su generación para llegar. Entonces, ese cuidado, esa protección, tremendo, porque también igual esa persona queda lastimado, luego forma familia y es desde esa debilidad. Totalmente. Entonces quedó lastimado desde el amor. Sí. Y pasan las interpretaciones que cada hijo tiene, son tres, fueron criados de la misma forma, yo interpreto algo que hace mamá o papá, mi hermano de otra forma, entonces por eso este tema que estamos trayendo hoy es tan importante. Inés hablaba de cómo acomodar eso para que seamos funcionales, y eso es bienestar emocional, darnos cuenta y atrevernos a hacer ese proceso, del que seguiremos hablando después de la pausa. Ya volvemos. La licenciada Inés Almanzar, psicóloga y psicoterapeuta familiar del Hospital Metropolitano de Santiago, continúa con nosotros en esta conversación que yo sé que los tiene a ustedes ahí bien pendientes. Bienestar emocional. ¿Qué de cierto hay, doctora, en que para tener bienestar emocional tenemos que estar siempre felices, contentos, vibrando en alto? La verdad es que no siempre tiene que ser así, porque realmente eso sería entonces como se da hoy día el positivismo tóxico. O sea, es que todo siempre tiene que estar bien. Entonces, ¿en qué punto quedó la aceptación y el nombrar, el autoconocimiento que decía ahorita? ¿Dónde quedó entonces el yo darle nombre, identificar, colocar, poner respuesta, poner señales, poner cuál es la tarea o la acción que tengo que hacer para cada cosa? A veces saltamos de una vez o alguien nos dice, no, pero mira la mirada positiva, y de una vez como que hacer el cambio. Otra cosa, en el trayecto, ¿dónde se queda entonces el que la persona sea escuchada? Claro. Porque si hay un malestar o si pasó algo traumático,
algún evento difícil, una situación que no se esperaba o sencillamente una relación que tiene tormentos. Entonces, ¿dónde se queda el que la persona tenga la oportunidad de ser escuchada y luego que así mismo, como sea escuchada, entonces puede hacer eso mismo con las demás personas, tener esa capacidad de escucha? Entonces, hoy día estamos perdiendo mucha empatía y esa es la necesidad realmente de este siglo, el que podamos tener la empatía, el ponernos en el lugar del otro, y viene desde ahí, desde esa calma que debe darse, el que realmente no siempre tenemos que estar o tenemos que manifestar. ¿Cómo es eso de manifestar? Eso habría que darle nombre, o sea, es como decía ahorita, yo quiero algo y es ese algo que ya yo vi en alguien o esa acción o ese lugar o esa actividad, yo lo quiero hacer así, yo quiero estar ahí y quiero hacer lo mismo y quiero vivirlo. La idea es que entonces yo tendría que asumir mi posición, mis responsabilidades, mis dimensiones. ¿Puede mi cuerpo? ¿Está listo? ¿O hay alguna condición, o hay alguna enfermedad o algo? ¿Puede? ¿O una restricción? ¿Puede mi mente? ¿Está lista? ¿O mi mente lo que necesita ahora es terminar con un trabajo que tengo que entregar y esa es la prioridad? Porque entonces si no tomo eso en cuenta, al no prestar atención y no priorizar eso entonces va a producir luego, en otro momento más adelante, un estrés. Así es. Entonces es cuestión como de que yo pueda ir identificando cada una de mis emociones. Estoy lista, las emociones están, le doy nombre. Si hay una emoción de revuelo porque acabo de recibir una noticia, tengo que darle lugar a eso, hacer algo, hablar, escribir, algo tengo que hacer para canalizar esa emoción. Entonces así como que vamos repasando y haciendo un sondeo, mi yo completo está listo para dar ese salto, porque a veces lo que hacemos es que damos el salto del que sí, estamos felices y tenemos que estar todos felices, porque eso es lo que se espera, y las personas con las que yo estoy, ya yo sé, que esperan que yo inmediatamente esté feliz. Entonces como que hay un trayecto, hay un trayecto que cada uno lo tiene que recorrer y tiene que saber poner límites, saber decir que no, saber presentarse en el lugar y cuando esté listo, siempre que pueda, siente que se sienta listo, o sea, no forzado. Entonces ahí es otra cosa que nosotros tendríamos que también identificar, que si estoy siendo capaz de adaptarme y de desconectarme. Son varios elementos realmente que tienen que ver con esto. Es toda una danza y repetir mucho esto que hemos leído. Está bien no estar bien. Así es. Está bien no estar bien y nombrar el malestar, como decía la licenciada Inés. Estamos hablando de bienestar emocional, salud mental, algo que no podemos palpar, que no podemos tocar. ¿Qué relación tiene la salud emocional y mental con la física? ¿Dónde ellas se encuentran, doctora? Sí, en la medida en que nosotros tenemos la atención que amerita el cuerpo y cuidamos sobre todo del sueño, número uno, porque si yo cuido del sueño, la cantidad de horas que necesito, que por lo regular eso es parte del autoconocimiento, no todos necesitan por la edad o por la tipología, por lo que sea, por el metabolismo del cuerpo, no todos necesitan la misma cantidad de horas. Entonces, si yo sé cuál es la cantidad de horas que necesito, respeto ese ritmo de sueño y tengo una buena higiene de sueño, el saber desconectar unas horas antes de las luces, de pantallas y eso, el saber tener una ingesta de alimentos, una cantidad, una hora antes o 2 horas antes de comer. O sea, si yo tomo en cuenta todas esas cosas del cuerpo y además hago ejercicios, además me hidrato. Muy bien. Todas esas cosas van a hacer que el cuerpo esté estable. Entonces, ese equilibrio en el cuerpo se va a reflejar en que las emociones probablemente van a fluir de una mejor manera. ¿Por qué? Porque voy a estar generando, en vez de generar cortisol y toxinas, voy a estar más generando hormonas de la felicidad. Dopamina. Voy a estar ligero. Ahora se habla mucho del estado de flow. Sí. O sea, es como que estoy ligero, estoy fluyendo. Ajá, pero ¿por qué es que estoy fluyendo? Porque no hay trabas. Entonces es porque he hecho un camino previo. Entonces el trayecto hay que diseñarlo. Yo trabajo mucho con la gente del gimnasio emocional. Es el construir una rutina de ejercicios y de nutrición a nivel emocional. Una vez que yo descubro qué es lo que pasó en mi historia personal que me hizo ser un adulto con estos mecanismos de defensa, como si fuera un niño defendiéndose en rebeldía o actuando, ¿verdad? Exacto. A la defensiva. Atacando. Hay diferentes formas de estar a la defensiva, ¿verdad? Huyo, ataco, me escondo, me aíslo. La idea es que a veces estamos así, entonces una vez que descubro eso, lo convierto en ejercicio emocional, así mismo como vamos a un gimnasio, nos inscribimos en un gimnasio físico y de nutrición también. A nivel espiritual, el espíritu tiene que tener su espacio en el que la persona pueda tener, vamos a decir que la paz o la sensación de bienestar. Eso hay que provocarlo. Eso tiene que cada persona sacar el espacio para
hacer silencio, separarse, experimentar la soledad y encontrar fruto en esa soledad. Entonces ahí es que yo encuentro la paz. Esa es la verdadera paz, la verdadera calma. Está ahí, no está en la paz o en la calma que yo estoy viendo en otra persona que ya lo logró, que ya fue a tal evento, aquel que hicieron una meditación. Yo quiero pagar por eso porque ahí es que yo la voy a encontrar. No, no es ahí. Esa búsqueda intensa que a veces tenemos no es en ese recurso, en esa actividad, no está ahí. Está en el yo sola, encontrarme con mi realidad, con el autoconocimiento, como decías ahorita. Qué valioso todo esto que está compartiendo la licenciada Inés Almanzar con nosotros. Esa última parte, señores, nos conecta con algo que nos está acabando, para decirlo en un dominicano llano, y es esa exposición a las redes sociales. El tiempo se nos está agotando, pero cuando usted habla del autoconocimiento, de dónde encuentro mi paz, de dónde dejando de hacer cosas y quitando, usted permite espacio para Dios y busca y encuentra esa paz. Las redes sociales están siendo un tema ahora mismo para la salud mental de todos, de los que no crecimos y nacimos con ellas, que somos esta generación, y qué decir de nuestros hijos. ¿Qué podemos, para mensaje final, porque el tiempo se nos agotó, con relación a la salud mental y ese abuso en redes sociales, esa búsqueda de la perfección, de la idealización de la vida del otro, de quiero eso? ¿Cómo lo hacemos, doctor? Sí, lo de las redes sociales es el acceso al que todos tenemos, porque la pandemia nos conectó y nos hizo personas que tenemos que estar digitalizados. Y qué bien, porque hay mucho aporte, hay mucho de positivo en todo eso. El problema está en el exceso, esa es una. Y lo otro es, porque todo debe ser como equilibrado. Claro. Lo otro es que si realmente yo como adulto, yo modelo algo, sobre todo el tema está en los hijos. Yo sé que la cosa va más por ahí, nos inquieta más por ahí. Nosotros queremos ver en esta generación que va subiendo unas conductas y queremos que ellos tengan control, que tengan equilibrio y que tengan control con las redes sociales, con lo que reciben, con lo que ven, qué tan conectados están, pero qué tan conectados estamos nosotros. Entonces es un tema de que yo me vuelvo otra vez y me reviso cuál es mi actitud con mi presente, qué tan conectada estoy yo, qué tan dependiente estoy yo de lo que yo veo en las redes. Entonces por eso es que ahorita mencioné, pero no fue como tan exacto. Sí. Debe haber incluso un corte. ¿Con qué tipo de personas yo sigo? ¿Qué tipo de personas siguen siendo mis amigos? O sea, hay personas que realmente, ¿cuál es la intención que yo tengo detrás de eso? ¿O cuál es la intención que tiene el otro detrás con que yo lo siga? Esto tiene que ser una revisión muy personal, la verdad. Sí, Entonces yo me preparo hacia el futuro cuando yo veo qué es lo que yo quiero lograr, cuál es mi propósito hacia el futuro. Entonces ahí yo me doy cuenta, es esto que yo estoy haciendo ahora, es importante. Entonces por eso decía ahorita lo de las rutinas emocionales están clasificadas y por horas están cuáles son incluso las cosas que yo debo hacer, porque el estar con ocio y con una vida vacía y sin un guión de vida es tremendo, porque lo primero que vamos a tener es el contacto en las redes sociales. Y ni decir de la inmediatez, que eso es tremendo, que uno lo ve en la generación de ahora, en los adolescentes sobre todo, que tienen que estar conectados y si no responden en el momento, le entra una ansiedad tremenda. O sea, tienen que estar enterados, respondiendo y conectados. Tremendo. Es así. Entonces, como un empuje que la vida les está llevando y le forza hacia eso. El tiempo se nos agotó, pero la licenciada Inés Almanzar debe volver a este espacio para hacer una segunda parte porque el tema es muy extenso y necesitamos escuchar más de su sabiduría y de toda la experiencia acumulada en cada terapia, cada vez que acompaña a alguien o a familias a mejorar su vida y a mejorar su salud emocional, que es tan importante. Que nos quede ese mensaje en esta entrega hoy. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un placer. Claro que sí. Podemos hacer muchas cosas en el día a día para poder fomentar nuestra salud emocional y de eso hablaremos después de esta pausa. Hoy en Bienestar al Día, bienestar emocional es nuestro tema. Y te preguntarás qué puedes hacer a diario para fomentar la salud emocional y mental en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Nuestra compañera Carolyn Cuevas ha preparado este reportaje especial para todos nosotros. Adelante. ¿Sabías que con dedicarte 15 minutos mínimos al día puedes lograr el anhelado bienestar emocional y físico que tanto has buscado? Históricamente, las personas han claudicado en sus intentos por aplicar mejoras en su vida debido a la falsa creencia de que los cambios llegarán de golpe.
Sin embargo, profesionales en la conducta humana, como la psicóloga clínica Patricia Molina, plantean que el enfoque debe ser progresivo, asumiendo pequeñas acciones diarias para ir sustituyendo los malos hábitos. Dedicar tiempo a nosotros mismos es autocuidado, es autovaloración. Yo creo que es muy importante conectar con lo importante que es cuidarme y cómo me valoro cuando me cuido. Y definitivamente agregar, creo que hay otra pregunta importante y es ¿cómo me siento cuando me dedico tiempo? ¿Y cómo me siento cuando no me dedico tiempo? ¿Cómo respondo al mundo cuando me dedico tiempo? ¿Y cómo respondo al mundo cuando no me lo dedico? Una de esas disciplinas es el mindfulness, una técnica de meditación que nos ayuda a tener más conciencia sobre el presente para conseguir el nivel de conciencia y autocuidado que deseamos alcanzar, explica la también profesora de yoga y meditación. El mindfulness, la meditación, hay diferentes técnicas dentro de las técnicas de meditación. Está, por ejemplo, la observación de la respiración, el sentir el aire, entrar y salir del cuerpo sin forzarlo. Esa es la técnica que yo suelo recomendar porque siempre andamos con nuestra respiración, entonces es más práctico. Ahí está también la práctica de repetir en la mente alguna frase que resuene con uno mismo o una misma. En el mundo del yoga y la meditación se le llama mantras, pero puede ser una frase, también una frase positiva o una frase que conecte con una sensación de paz y de bienestar. Y al final lo que busca la meditación es que la mente pueda enfocarse. La especialista detalla cómo podemos incorporar estas técnicas prácticas de autocuidado en nuestra rutina diaria, aun cuando no tenemos mucho tiempo libre. La buena administración del tiempo es vital en todo proceso de incorporar hábitos. Y claro, y trabajar las creencias. Una de las creencias es precisamente no tengo tiempo. Entonces, no tengo tiempo o quizás puedo trabajar en administrar más y mejor ese tiempo. También de la mano al autocuidado es importante establecer límites en el trabajo, con nuestros colaboradores, límites en la familia, porque de la mano a los límites saludables podemos crear ese espacio y ese tiempo para nosotros mismos. Enumera algunos ejemplos prácticos que se pueden realizar desde el trabajo o cualquier otro lugar. Realmente el autocuidado puede ser 10-15 minutos de una caminata al aire libre, un receso entre tareas del trabajo para respirar, para tomar agua, para hacer una caminata. Creo que hay una creencia de que el autocuidado es difícil o se necesita mucho tiempo y puede ser muy sencillo. La psicóloga clínica Patricia Molina también destaca la importancia que tiene el ejercicio y la nutrición para nuestro bienestar emocional. Tanto la nutrición como la actividad física ayuda al estado del ánimo. O sea, nuestro estado de ánimo mejora cuando nos movemos, cuando nos nutrimos. Y creo también que esa nutrición, y quizás me voy a salir un poquito de la parte de alimentación, creo que ese nutrirnos va de la mano también a las personas con las cuales nos relacionamos, va de la mano a lo que escuchamos, a las noticias o a los estímulos con los cuales estamos conviviendo en el día a día. No es solamente lo que comemos por la boca, es también lo que escuchamos, lo que vemos y el entorno que nos rodea en general. La recomendación de este especialista es comenzar a dar esos pequeños pasos diarios en la búsqueda de lograr hábitos mayores que ayuden a mejorar nuestro estilo de vida y bienestar emocional. Para Bienestar al Día, Karelyn Cuevas. Y es así como llegamos al final de esta entrega tan especial, hablando fuera de cámara con la licenciada Inés Almanzar, de cómo las personas no buscan ayuda por temor a ser etiquetados, y la licenciada les dejó el siguiente mensaje a todos. En tu debilidad está tu mayor fortaleza. Si sientes que tu salud emocional no está bien, busca ayuda. Hay profesionales maravillosos que están esperando por ti para escucharte y para guiarte en este camino del autoconocimiento, del autocuidado y finalmente del bienestar emocional. Mi nombre es Yadira Pimentel, nos encontramos la próxima semana. Bye bye.